Tengo el honor de presentar al doctor Guillermo Molina Vidal y voy a leer un breve resumen de su currículum. Él tiene un posgrado en cirugía maxilofacial en el Centro Médico Nacional La Raza, Fellowship University of Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Es profesor de la División de Cirugía Bucal de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un diplomado en cirugía bucal de la UNAM FES Iztacala. Es certificado por la American Heart Association. Demos la bienvenida al doctor Guillermo, que va a tratar el tema diagnóstico y manejo de infecciones odontogénicas. Antes de empezar, van a mover la pantalla, entonces vamos a esperar unos minutos. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ok. ¿Pueden aclarar eso? Bueno. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Ok. Bueno, pues muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes impartiéndoles esta sesión, que es una sesión que es muy importante, ya que ¿quién de nosotros, de todas las áreas, no hay excepción, que no haya tratado con una infección odontogénica? Nadie está exento a este tipo de... Nadie está exento a tratar con ese tipo de infecciones. Así pues, el tema que vamos a ver es diagnóstico y tratamiento de infecciones odontogénicas. Antes de empezar, es necesario recordar ciertos principios de microbiología, principios de farmacología, principios de anatomía, porque si nosotros no sabemos esos principios, nosotros no vamos a poder comprender cómo es que la evolución y el tratamiento y el diagnóstico de las infecciones odontogénicas. Entonces, vamos a empezar con los principios. Debemos saber que las infecciones en la región maxilofacial en general se van a dividir en tres: infecciones
que son bacterianas, en este caso que tienen un origen dental, que son las que vamos a tratar en esta sesión, las infecciones micóticas o fúngicas y las infecciones virales. Ahora, este es un ejemplo de infección bacteriana que tiene origen en un diente, se le llama por tanto infección odontogénica. Esta paciente tiene una infección la cual ha diseminado a través de los espacios faciales y que está relacionado a un diente, a un segundo molar. Podemos ver cómo tiene aumento de volumen en toda la región geniana, incluso ha provocado una oclusión palpebral. Es lo que ocasiona las infecciones odontogénicas, ¿sale? Si no se tratan, si no se sabe cuál es su evolución, pueden ser peor y pueden poner en riesgo la vida del paciente. Tratamiento, incisiones, abordajes, drenajes, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver, este es un abordaje submandibular muy amplio, precisamente donde se puede observar cómo el material purulento que se encuentra en esos espacios profundos sale a través de ellas, ¿no? Tenemos las infecciones micóticas. Las infecciones micóticas no las vamos a tratar en esta sesión, se correspondería a otro tema. Este es un ejemplo de una mucormicosis rinocerebral. Son enfermedades fúngicas, micóticas, que tienen la característica que afectan principalmente a pacientes que están inmunodeprimidos. Y vean, este es un paciente al momento del ingreso, tiene igual una región eritematosa, toda la región geniana, palpebral, y tiene una coloración negra en la región nasogeniana que se extiende hacia la región infraorbitaria. Eso es después de la segunda desgredación, donde ustedes pueden observar cómo hay una gran pérdida de tejido. Incluso hay vaciamiento de la cavidad orbitaria. Esos son casos a los que nosotros podemos enfrentarnos y que deberíamos poder diagnosticar. Tenemos el caso de las infecciones virales. Ese es un ejemplo del virus del herpes zóster, ¿de acuerdo? En su evolución. Ahora, lo que nos compete son las infecciones odontogénicas. ¿Y cuál es la definición de las infecciones odontogénicas? Las infecciones odontogénicas son originadas por la invasión de microorganismos patógenos en los tejidos del órgano dentario y el periodonto, los cuales se reproducen y multiplican. ¿De acuerdo? Podemos observar. Ahora bien, una infección sigue varias etapas, sigue fases, y es importante conocerlas, porque según la fase en la que se encuentren, puede ser el tratamiento que se les puede dar. Entonces, sabemos que después de que hay un órgano dentario afectado con un proceso carioso que ya causó una lesión periapical que va más allá del periodonto, después sigue un proceso que se llama celulitis. Después de la celulitis, que es la parte inicial la parte inicial del proceso infeccioso odontogénico, después sigue una fase de absceso. De la fase de absceso pueden seguir dos vías. Si se le da un adecuado tratamiento, puede resolverse. No hay ningún problema. Si no se le da un adecuado tratamiento, si se pasan por alto varias cosas, puede dar lugar a complicaciones. Y todos hemos oído de las complicaciones de las infecciones odontogénicas, todos. Hay mitos, hay realidades, pero todos hemos oído las complicaciones de las infecciones odontogénicas. Estas pueden diseminar hacia el hueso, causar una osteomielitis, pueden diseminar hacia cara, como en la imagen anterior, hacia el cuello, que es muy peligroso, hacia los senos paranasales, y pueden afectar a todos los senos, causar una pansinusitis y incluso causar un absceso cerebral y estructuras vasculares, principalmente las venas, que como sabemos en la cara son avalvulares y por lo tanto permiten un flujo retrógrado hacia el cerebro, hacia la cavidad craneal. Ahora, les hablé de las etapas, celulitis y absceso. Y tenemos que estar checando en qué fase se encuentra la infección, si es una fase de celulitis y una fase de absceso. Y tienen características, cada una tiene características. Por ejemplo, en una celulitis la duración normalmente es de 3 a 4 días y en un absceso es de 5 a 7 días. No hay una regla,
No es que yo diga a los 3 días es celulitis y si ya se pasó de los 4, entonces ya es absceso. No, se tienen que seguir otros signos y otros síntomas. Por ejemplo, el dolor. En una celulitis, estoy seguro que muchos de ustedes han lidiado con algunas de ellas, son procesos infecciosos que no se pueden tocar porque causan mucho dolor, severo, les quitan la mano. Y en un absceso, el dolor ya es moderado. El tamaño en una celulitis es grande y en un absceso tiene una menor dimensión. La localización, normalmente en una celulitis es difusa, comparada con un absceso, el cual ya se circunscribe. A la palpación, una celulitis es dura, se dice indurada, y en un absceso es fluctuante. La apariencia, ¿cuál es la apariencia? Y ustedes lo vieron en unas imágenes ahorita que les pasé hace unos momentos. La apariencia es eritematosa, se ve todo rojo. En un absceso, si hay eritema, pero normalmente es periférico y el centro tiene un cambio de coloración. La temperatura de la piel en la celulitis es extremadamente caliente, comparado con el absceso, que sí es caliente, pero es moderado. En cuanto a pérdida de la función o disfunción, es severa en la celulitis y es moderada en el absceso. El malestar es muy severo en la celulitis, muy severo. Cuando digo severo es que tiene un dolor terrible, y es moderado en la fase de absceso. Y algo muy importante que voy a seguir tocando más adelante, porque aquí cabe o entra el uso de los antibióticos. Normalmente, en una fase celulítica encontramos microorganismos que son mixtos, que son aerobios o aerobios facultativos. Y en un absceso encontramos un predominio de microorganismos que son casi, en su totalidad, digo casi, anaerobios. Ahora bien, ya sabemos entonces cuáles son las diferencias entre una celulitis y un absceso. Sabemos que tiene una evolución. Ahora bien, hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo, y eso también lo sabemos todos. Paciente o persona que tiene una enfermedad que deprime su sistema inmune, significa que sus defensas, obvio, no van a ser las mismas, van a disminuir. Entonces ellos son más susceptibles a desarrollar procesos infecciosos odontogénicos severos. Entonces, ¿cuáles son esos estados? La diabetes, la terapia con esteroides. Normalmente en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes se les dan terapias con esteroides que causan inmunosupresión. En el trasplante de órganos sucede lo mismo. Enfermedad renal terminal, en la quimioterapia, en la desnutrición, alcoholismo y en etapas terminales de SIDA. Estos estados están relacionados con procesos infecciosos odontogénicos severos. Hay mayor probabilidad. Ahora, en diabéticos, muchos tratamos con pacientes diabéticos. Es un problema de salud, y no solamente nacional, sino mundial, a más de 90 millones de diabéticos. Y como nosotros sabemos, la diabetes va de la mano con la obesidad y con la hipertensión. Y eso, a su vez, causa alteraciones en diversos órganos diana, más si son enfermedades crónicas. Entonces, la diabetes, y lo menciono la diabetes porque es una condición con la que nosotros tratamos constantemente con nuestros pacientes. En este caso, las infecciones son más frecuentes, es más frecuente en pacientes ancianos, hay alto índice de complicaciones, aumenta la severidad de las infecciones, las hospitalizaciones, en caso de infecciones odontogénicas severas, son más prolongadas, requieren terapias más agresivas, el control de la glicemia es más difícil y está poblado con bacterias más virulentas. La mayoría, más bien todo lo que les estoy poniendo están los estudios abajo. Si gustan los pueden copiar, o más adelante si alguien gusta pues se los puedo proporcionar. Entonces todo lo que les estoy presentando está respaldado. No es algo que yo digo, no es algo que Guillermo Molina dice, no es algo que el doctor me recomendó. Ahora, en cuanto a la etiología de las infecciones odontogénicas, pueden darse por caries, por enfermedad periodontal, por retenciones dentarias, que están relacionadas a pericoronitis severas, dientes post-extracción, normalmente hablo de cirugías de dientes retenidos,
y órganos dentarios en trazo de fractura o incluso fracturas de mandíbula que son expuestas hacia la cavidad oral. De ellas, la caries y la resultante infección periapical es la causa más común de las infecciones odontogénicas severas, tanto de las severas como de las no severas, más frecuentemente en los dientes posteriores. El diente que está más relacionado a este tipo de infecciones son los terceros molares inferiores. Y hay muchos estudios que otros dicen que el primer molar, el segundo molar izquierdo, otros en cuanto a orden, otros dicen que el molar superior, y ahí se divide, pero todos están de acuerdo que el tercer molar inferior es el que causa mayormente este tipo de infecciones. Ahora, ya hay un proceso carioso, este proceso carioso provoca una destrucción, va más allá del periápice, va más allá del periodonto. Ahora, ¿qué pasa? Esas infecciones pueden irse hacia espacios superficiales o hacia espacios profundos. Y aquí entra una cosa importante, la vía de diseminación. La diseminación de una infección dental va a estar determinada por la relación de su ápice y por sus inserciones musculares, y van a seguir el trayecto de menor resistencia. Lo que menos, donde encuentre menos resistencia, pues por ahí se van. Y en cuanto al ejemplo que les pongo, a la inserción muscular, esos son órganos dentarios superiores. Aquí podemos ver la raíz o el ápice vestibular, y aquí vemos el músculo buccinador. El músculo buccinador es el músculo que se encuentra formando la mejilla y se inserta tanto en los procesos celulares superiores e inferiores. Bueno, chequen, este es el nivel del ápice. Tiene una infección, esa infección disemina por debajo de la inserción del músculo buccinador. ¿Qué sucede? Da origen a un absceso vestibular. Todos hemos tratado con un absceso vestibular, ¿no? Pues los tratamos y los vemos muy frecuentemente. Otro ejemplo, una raíz palatina, ápice palatino. Tiene una infección, va hacia el periodonto y se va hacia el espacio palatino. ¿Qué pasa? Normalmente la mucosa palatina o la fibromucosa palatina se adhiere, pero sí perfectamente al hueso. Pero en caso de infecciones, igual, ¿no? Forma un absceso en el espacio palatino. Es algo también muy común que muchos de nosotros hemos visto. O puede haber otra posibilidad. Tanto la raíz vestibular como la palatina pueden dar origen a una infección que vaya hacia el seno maxilar, dando origen a una sinusitis de origen dental o una sinusitis odontogénica. Eso es en cuanto a los dientes superiores. Ahora, los dientes inferiores. Les había comentado que también ahí se inserta el buccinador en la parte externa del cuerpo mandibular. Y aquí la importancia en cuanto a los dientes mandibulares y a la mandíbula, hablando de la inserción muscular, es por el miloioideo. Si ustedes recuerdan, el músculo miloioideo se va a insertar en la cara interna del cuerpo mandibular, forma el piso de la boca. Ahora, este lo podemos ver aquí, es el músculo miloioideo. Aquí abajo están los dos dientes del digástrico y aquí están los músculos de la lengua, ¿no? Los geni. Ahora bien, aquí se ve un esquema donde se ve la relación de los ápices con la inserción muscular del miloioideo. Ahora, y pasa lo mismo. Si la infección que se origina en un molar se va por arriba del músculo miloioideo, forma un absceso sublingual, pero si la infección disemina por debajo de la inserción del músculo miloioideo, hacia acá, origina un absceso submandibular. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya vimos cómo se dan esas vías de diseminación. Ahora, ya se han descrito espacios. Se clasifican en espacios severos o espacios no severos, o espacios superficiales y espacios profundos, primarios, secundarios, etc. Lo que deben saber
Es que la mejor forma de saberlos es que son no severos y son los superficiales, y los severos, los que son los profundos, los que se van hacia el cuello. Dentro de este grupo, y bueno, antes de eso, deben saber que como tal esos espacios son espacios virtuales, porque normalmente no existen. Existen hasta que la pus, pues sí, hasta que la pus entra a esos espacios anatómicos, entonces se puede decir que los crea, pero realmente no están. ¿Sí me explico? Ahora, bien, dentro de los espacios no severos se encuentra el espacio subcutáneo y el perioral. Dentro del espacio perioral tenemos el vestibular y el palatino, que son los más frecuentes, que nosotros podemos ver en nuestra práctica. Y tenemos el subcutáneo, el probitario y el bucal dentro del grupo subcutáneo, y del perioral, el vestibular, el cuerpo de la mandíbula y palatino. Y chequen, la severidad de estos espacios es baja. Quiere decir que si nosotros diagnosticamos y atendemos de una forma temprana, no va a haber complicaciones. Ahora bien, chequen. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un absceso palatino, y en este caso de un absceso vestibular, y ya les había explicado cómo diseminen. Este tipo de abscesos necesita un tratamiento oportuno. ¿Cómo se dice tratamiento oportuno? El tratamiento oportuno consiste en hacer una canalización y drenaje de ese absceso, terapia antimicrobiana, cobertura con terapia antimicrobiana, y quitar la causa. En este caso puede ser un tratamiento de endodoncia, puede ser la remoción del órgano dentario afectado. Y no hay mayor problema, ¿no? Sabemos que no se va a complicar, sabemos que podemos tratarlos de forma segura. Pero va a haber infecciones que van a introducir bacterias a espacios profundos que no tienen una vía de drenaje natural. Podemos tener la fortuna de que un absceso sea superficial, lo podamos ver precisamente casi inmediatamente debajo de la piel, o en los vestíbulos, o en el paladar, no hay problema, son evidentes. Pero si esos espacios se van hacia el cuello, normalmente siguen vías de diseminación profunda. Pueden ir hacia el norte. Cuando digo que pueden ir hacia el norte, significa que pueden causar abscesos cerebrales. Es muy poco frecuente, es cierto, pero algo de lo común, algo de lo más común, es la trombosis del seno cavernoso. Y pueden ir hacia el sur, que es lo más frecuente. ¿Qué pasa? Viajan hacia el mediastino. El mediastino, ustedes recuerdan, es una cavidad que también es una cavidad donde se encuentra donde se encuentra ubicado el corazón, los grandes vasos y los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, se complica mucho el panorama de este tipo de infecciones. Ahora, ya hablamos de los espacios que no son severos, que son espacios superficiales. Ahora hablemos de los espacios que sí nos pueden causar un problema, que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Cuáles son? Son los espacios del grupo perimandibular, que son el submandibular, el sublingual y el submentoniano, dentro del grupo masticador, que corresponde al submacetérico, pterigomandibular, temporal superficial y temporal profundo. Y los espacios profundos del cuello son los más peligrosos: el faríngeo lateral, retrofaríngeo y pretraqueal. Y bueno, el mediastino, ¿no? Ese se puede decir que es la última vía. Normalmente se puede decir que van saltando de estos hacia estos, de estos hacia estos y de estos hacia estos. Tenemos que tocar algunos principios de anatomía, porque necesitamos saber cómo es que esos procesos infecciosos odontogénicos, cómo es que se van hacia adentro, cómo es que se van profundos. Bueno, la responsable de esto es la fascia cervical. En el cuello, en los grupos anteriores, medios y posteriores del cuello, todos esos músculos están cubiertos con una fascia, se llama fascia cervical superficial. Y no voy a entrar en detalles, porque esa fascia cervical, hay una fascia cervical superficial, una fascia cervical profunda, y luego la fascia cervical profunda se divide en una lámina superficial, otra profunda, y se empiezan a diversificar. Lo que quiero que entiendan es que esa fascia cervical lo que hace es que va a cubrir y va a contener a todos los músculos del cuello, ¿no? Aquí se puede observar que es la fascia cervical superficial, es parte del esternocleidomastoideo. Miren, esta es la grasa que se encuentra, el tejido cerebral subcutáneo, pero son todos los músculos del cuello, y aquí se puede ver esa fascia. Ahora, esta capa cervical, esa fascia cervical,
constituye la capa más externa en la mayoría de las infecciones graves. Es por eso su importancia. Va a dirigir las infecciones hacia adentro en lugar de hacia afuera, como sucede en los superficiales, y va a conducir a las infecciones hacia espacios secundarios que lo que causan principalmente es obstrucción de la vía aérea. Esos espacios profundos, esos espacios severos, se les llaman severos, ¿por qué? Porque tienen esa característica, obstruyen la vía aérea. Y si uno no controla y no maneja la vía aérea, esos pacientes se mueren. Ese es el ejemplo. Por ejemplo, un absceso en el espacio bucal. Si no es tratado, puede diseminar al pterigomandibular. Si no es tratado, o no es bien drenado, puede pasar hacia el faríngeo lateral. Y si no, puede pasar al retrofaríngeo. ¿Me explico? Van siguiendo la vía de diseminación que precisamente les da esa fascia. Y aquí vemos, es un corte transverso del cuello, donde podemos ver, ese es el grupo anterior del cuello, esta es la piel, tejido celular subcutáneo, los músculos anteriores del cuello, esto, la tráquea, el esófago, la glándula tiroides, aquí vemos a los grandes vasos, a las carótidas y las yugulares, y al vago, y aquí tenemos a las vértebras. Se puede pensar que esos espacios están muy alejados unos de otros, pero no, están muy cercanos, muy cercanos. Los espacios más peligrosos son los 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 que corresponden al faríngeo lateral, retrofaríngeo y prevertebral. Y vean, si se origina un absceso en esa parte, va a obstruir la vía aérea. Ahora, veamos, dentro de estos espacios, les hablaba del espacio masticador, que corresponde al pterigomandibular, al masentérico y al temporal superficial y profundo, tiene un signo cardinal. ¿Cuál es ese signo cardinal? El signo cardinal de los abscesos en ese espacio es el trismus. El trismus significa la incapacidad de poder abrir la boca. Y eso nos complica mucho el tratamiento. Si es solamente un absceso pterigomandibular solo, puede drenarse sin ningún problema. Pero si yo ya estoy hablando de que es un absceso pterigomandibular que está asociado a otros espacios, hay aguas, ¿no? Porque ahí ya tengo que hacer un tratamiento más agresivo y que requiere hospitalización. Entonces, aquí ya me cuesta trabajo desde anestesiar, si voy a quitar el órgano dentario afectado. Los anestesiólogos les cuesta trabajo porque si no son anestesiólogos que están calificados o que están acostumbrados a tratar ese tipo de padecimientos, se les complica. Se les complica, de hecho, cuando nosotros llegamos con abscesos o casos de este tipo, los anestesiólogos no nos quieren ver, dicen, no, ¿sabes qué? Yo no lo manejo, o, no, yo no, se lavan las manos. O sea, realmente encontrar un anestesiólogo que sea calificado para manejar este tipo de casos, pues es difícil. Y aquí están el ejemplo. Eso se los menciono porque más adelante vamos a ver casos y quiero que ustedes lo puedan relacionar. Ese es el espacio temporal superficial, se encuentra superficial o por encima del músculo temporal, y un absceso temporal profundo que se encuentra por dentro de ese músculo. Entonces, los abscesos en el espacio temporal o pueden estar superficiales o pueden estar profundos. En cuanto a los espacios profundos del cuello, yo les he explicado cuáles son los peligrosos: el faríngeo lateral, el retrofaríngeo y el prevertebral. Ahora miren, esa es la importancia que les digo. Aquí tenemos un órgano dentario. Este órgano dentario, igual que lo que les comentaba, puede tener una infección odontogénica que disemina a través de espacios profundos, y la vía de diseminación es al espacio faríngeo lateral. Y miren, aquí comprime precisamente la vía aérea. Esa es la importancia de ese tipo de abscesos. Aquí nuevamente vemos al espacio faríngeo lateral, y ese espacio faríngeo lateral, la siguiente fase, o si se deja avanzar, va a avanzar hacia el espacio retrofaríngeo, que es este espacio que se puede ver acá. Ahora, ¿cuáles son los espacios, de todos los espacios que les hablé, cuáles son los espacios que comúnmente están más afectados? Son el espacio submandibular, que podemos ver acá, el espacio pterigomandibular, que les mostré hace un momento, y el espacio bucal. Esos son los espacios más afectados. Ahora, veamos,
Vemos clínicamente cada uno de ellos para que ustedes ubiquen dónde se encuentran precisamente esas infecciones. Estos son casos clínicos, pacientes que han llegado a la consulta, es Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Aquí vemos paciente masculino, aumento de volumen, región geniana baja, tiene un área eritematosa periférica y en la parte central la coloración es diferente. Si ustedes pudieran tocarlo, se siente fluctuante, se siente fluctuante. Ahora, este absceso que es subcutáneo, como su nombre lo indica, se encuentra, la vía de diseminación fue por debajo del músculo buccinador y está por debajo de la piel. De hecho, en algunas ocasiones estos tienden a visualizar solos, de forma espontánea. Tenemos otro caso, un absceso submandibular. Paciente masculino, tiene un aumento de volumen en la región submandibular. Si se dan cuenta, es eritematoso, se está empezando a circunscribir, tiene cambios de coloración en el centro. Esta imagen corresponde a la transición precisamente entre una celulitis y un absceso. ¿Qué les había explicado? Pero hay que recalcarlo. ¿Qué pasa? Este proceso infeccioso ocurre por debajo del músculo milioideo y entre el músculo platisma y la piel. Tenemos un absceso sublingual. El absceso sublingual, si se va el proceso infeccioso odontogénico hacia acá, es submandibular. Pero si se va hacia arriba o por encima de la inserción del milioideo, causa un absceso sublingual. ¿Cuál es la característica de este? Causa elevación de la lengua. El absceso bucal, que es de los más comunes, puede diseminar a través de los dientes o órganos dentarios superiores o inferiores y va por fuera del músculo milioideo. Como podemos ver, este aumento de volumen en este paciente. El absceso submentoniano puede originar de dientes anteriores o puede originarse por contigüidad por otros espacios. El más común es el submandibular. Se encuentra entre los dos vientres del músculo digástrico. El absceso submacetérico se encuentra por fuera de la cara externa de la rama mandibular y por dentro del músculo macetérico. Es una imagen clínica de cómo se observa. Y aquí está el absceso pterigomandibular, nuevamente se los pongo. La diferencia por ejemplo, entre el submacetérico, este se encuentra por fuera o en la cara externa de la rama mandibular. En este caso, el pterigomandibular se encuentra por dentro de la cara interna de la rama mandibular y entre los músculos pterigoideos. La característica, el sino cardinal, recuerden, de los espacios masticadores, es el trismus. El absceso infratemporal, más bien los abscesos temporales, que ya sabemos que pueden ser superficiales o pueden ser profundos, ¿de acuerdo? Abscesos parotidios. Los abscesos parotidios, aquí podemos ver, miren, una paciente con un aumento de volumen tremendo, incluso ella tiene unas áreas donde se encuentra la visualización espontánea con salida de material purulento. Está terrible, está grandísimo. Y esto se encuentra dentro de la cápsula que está delimitando a la glándula parótida. Y todos esos espacios que les he hablado en particular, aislados, solos. Sin embargo, recuerden, normalmente si un espacio no es tratado, ese espacio, por medio de la fascia cervical que les comento, puede seguirse hacia otro y hacia otro. Ese es el ejemplo más común de la angina de Ludwig. Todos hemos oído hablar de la angina de Ludwig, ¿no? De hecho, mucha gente me dice, no, se murió por una angina. Okay. Pues ¿qué es lo que pasa en las anginas? En las anginas de Ludwig están tomados 5 espacios. Los 2 submandibulares, bilaterales, los 2 sublinguales, laterales, y el espacio submentoniano. Esa es una imagen clínica de cómo se observa una angina de Ludwig antes del tratamiento quirúrgico. Ahora bien, nosotros necesitamos realizar un diagnóstico adecuado, un diagnóstico puntual para que nuestras infecciones odontogénicas no se nos salgan de las manos. Ahorita, por ejemplo, ya vimos la vía de diseminación y vemos que sí, que esas infecciones pueden seguir espacios profundos.
Ahora, necesitamos hacer una valoración clínica. Dentro de la valoración clínica me refiero a que tenemos que hacer una historia clínica que nos arroje datos importantes, ¿no? Exploración física, padecimiento actual, ¿no? ¿Cuándo empezó su problema? ¿Qué diente le molestaba? ¿No? Después de eso, tomó medicamento, fue con algún médico, fue con algún odontólogo, le tiene un tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Actualmente duele, ya no duele, tiene dificultad para deglutir, tiene dificultad para hablar, le cuesta trabajo respirar, todo eso, ¿no? Aparte de hacer una buena exploración física. Exploración física es lo que yo les acabo de comentar, ver los espacios para ver qué espacios pueden estar afectados. También una valoración radiográfica, y donde también nos podemos apoyar en métodos diagnósticos más específicos como una tomografía, una resonancia magnética o un ultrasonido. Hacer una punción aspiratoria. La punción aspiratoria nos sirve de manera diagnóstica y para mandar a hacer cultivos y exámenes de laboratorio. Empezamos primero con la exploración física. En la exploración física, aquí les pongo dos imágenes, donde ustedes pueden observar que los dos pacientes tienen un aumento de volumen, ¿cierto o no? Y a mí, por ejemplo, me han llegado pacientes que me dicen, doctor, tiene una infección, se lo mando. Y resulta que es un tumor, ¿no? Entonces, es necesario también hacer una buena exploración física. Aquí, por ejemplo, se ve un aumento de volumen, región geniana, un cambio de coloración en la piel, incluso se ve un aumento de volumen en la región orbitaria. Y de este lado tenemos un aumento de volumen también en la región geniana y nasogeniana, que de hecho causa una elevación de la ala nasal derecha. ¿Ustedes qué se les ocurriría al pensar, decir, bueno, es un tumor o es una infección? ¿Qué tomarían en cuenta? Así como de primer paso. Ustedes lo ven, de primera impresión. ¿Cómo pueden decir, es un tumor o es una infección? El cambio de coloración, la temperatura, la historia clínica. Exacto. Hay que tomar en cuenta los signos locales, que todos los conocemos, que son dolor, inflamación, calor, eritema, purulencia y disfunción, o lo que antes se conocía como pérdida de la función. Cabe aclarar que también los tumores o las tumoraciones pueden sobreinfectarse y se puede tratar de un tumor con una sobreinfección. Esa es la punción aspiratoria. La punción aspiratoria nos sirve bastante porque, como ahora ya conocemos los espacios, sabemos qué espacios se pueden seguir a través de las inserciones musculares y por las fascias. Entonces nosotros podemos funcionar. ¿Para qué? Para saber si se encuentra en una fase celulítica o ya en una fase de absceso. Una. Y dos, para mandar ese material a un cultivo y hacer pruebas de sensibilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que estamos funcionando al espacio submandibular y estamos obteniendo 5 cc o 5 centímetros cúbicos de material purulento. La valoración imaginológica. La valoración imaginológica, por ejemplo, en infecciones odontogénicas que no son severas, que son superficiales, podemos utilizar una radiografía periapical. Todos tenemos, la mayoría, todos tenemos un rayos X en el consultorio. Entonces, ¿para qué? Pues bueno, para checar cuál es el diente que está causando ese proceso infeccioso y cuál es el procedimiento que debo seguir, cuál es la terapéutica. O en pacientes que ya tienen, por ejemplo, que tengan trismus o que tengan abscesos que están más complicados, no va a ser posible, por ejemplo, si tiene un absceso bucal o un pterigo mandibular, etcétera, hacerle una periapical. En ese caso, se debe considerar una ortopantomografía o radiografía panorámica, de igual manera, para valorar los dientes que están afectados. Y el estudio maravilloso, de hecho, desde que apareció la tomografía, ha disminuido la mortalidad en las infecciones odontogénicas. Es una maravilla
este estudio. Si bien hay resonancia magnética y hay ultrasonidos, no son los más indicados. Sí se puede diagnosticar, pero por ejemplo el ultrasonido no diagnostica infecciones en espacios profundos. La resonancia magnética se utiliza más para tejidos blandos. Y hay que tener en cuenta que en una infección odontogénica están involucrados tanto tejidos duros como tejidos blandos. Entonces, nosotros utilizamos, incluso el gold standard hoy, actualmente, es la tomografía computada con medios de contraste, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos muestra? Esa tomografía tiene la ventaja de que nos muestra cambios de densidad. Entonces, nos puede decir si se trata de hueso, si se trata de aire, si se trata de grasa, si se trata de material purulento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos observar, esa es la cara interna de la rama mandibular, aquí, y aquí si ustedes ven, se ve un cambio en la densidad y se puede observar cómo hay un desplazamiento de la vía aérea. Entonces a mí ya me indica, tiene aquí un absceso pterigomandibular y faringeo lateral, que está desplazando vía aérea. Ojo, tengo que cuidar vía aérea, tengo que operarlo inmediatamente. Aquí se ven cambios de densidad, en el espacio bucal, ustedes pueden ver cómo se ve un cambio en el tono, de densidad, que nos indica que hay está tomado el espacio bucal. En esta, ustedes vean, aquí se ve por fuera de la rama mandibular, en lo que corresponde al espacio parotidio, igual, un cambio en la densidad, que nos indica precisamente que está tomado el espacio parotidio. Y en este caso podemos ver cómo hay un aumento de volumen en la región temporal superficial y orbitaria. Entonces, es como les decía hace un momento, actualmente la tomografía, en el caso de infecciones odontogénicas severas, que se van hacia espacios profundos de cuello, nos indica dónde se encuentran las colecciones de material purulento, qué tejido se encuentra inflamado, y en base a eso, nosotros cuando entramos a operar sabemos qué espacios debemos tomar. Y les tomo un ejemplo de este estudio, es un estudio muy interesante, donde Freeman y colaboradores redujeron la mortalidad histórica de la miastenitis aproximadamente del 20% a cero. Es muchísimo, incluso hubo esta controversia. Donde se tomaba una tomografía preoperatoria, se veía cuáles espacios estaban involucrados, dónde había pus. Entonces, ellos entraban, operaban y después de la cirugía volvían a realizar una tomografía postoperatoria, donde checaban, bueno, si drené todos los espacios que debía drenar, o me faltó o está bien o está mal. Si les faltaba, volvían a reintervenir. Si no, solamente esperaban a que hiciera efecto la terapia antimicrobiana. Pero si de 48 a 72 horas la terapia antibiótica no mostraba mejoría y se veían que todos los espacios estaban drenados y que ya no había pus, entonces esa era una indicación para cambiar la terapia antimicrobiana. Y es así actualmente como se maneja. ¿De acuerdo? Ahora bien, el tratamiento de las infecciones odontogénicas es multidisciplinario. Es cierto, por ejemplo, las infecciones que son superficiales, nosotros las podemos tratar, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, cuando nosotros salimos de la facultad y después estábamos en el consultorio, en la práctica privada, nosotros tenemos la habilidad de tratar ese tipo de infecciones que son no complicadas, sabiendo los principios, ¿de acuerdo? Pero se siguen principios generales, tanto para tratar las severas como las no severas. Les comento, es un manejo multidisciplinario, donde por ejemplo puede entrar el infectólogo, puede entrar el cirujano general, el otorrino, depende del caso, el internista, y el cirujano cardiotorácico, ¿me explico? El intensivista. Entonces, lo que se debe hacer es valorar a esos pacientes y saber las dimensiones de ese tipo de afecciones. Entonces es el médico que lo que hace es más que nada darle un soporte a las enfermedades sistémicas que el paciente presenta, y farmacológico el antimicrobiano. En cuanto al antimicrobiano, tenemos el quirúrgico, que consiste en la canalización y drenaje de esos espacios, y el reconstructivo, porque como vamos a ver más adelante, hay casos
donde hay mucha destrucción de tejido, tanto de músculo, tanto de piel, y quedan unos efectos muy grandes, donde el cirujano plástico reconstructivo pues tiene que reconstruirlos. Ahora, entro a un terreno escabroso, entro a un terreno que causa mucha controversia, y es el manejo antimicrobiano de estas afecciones. Me gustaría empezar mostrándoles cuáles son los microorganismos que son más frecuentes en las infecciones odontogénicas. Y eso lo vemos de forma muy superficial. No quiero entrar en grupos, no quiero entrar en clasificaciones, porque si no sería todavía tardando muchísimo más, y eso se alargaría bastante. Tan solo se podría tocar ese tema solamente. Entonces, aquí tenemos un estudio que es de Flynn, que es del 2003, de las clínicas de Norteamérica, donde él nos dice que los microorganismos que más se encuentran en las infecciones odontogénicas son los Streptococcus viridans, principalmente el anginoso y el mites, y de los anaerobios, Prevotella y Porphyromonas. Aerobios y anaerobios. Tenemos otro estudio de Riga, del Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial, en 2006, donde igual él nos dice cuáles son los microorganismos que son más comunes en las infecciones odontogénicas, cuáles son los que se aíslan. Y él encuentra entre los focos gram positivos aeróbicos, al virians, coincide. Encuentra entre los focos gram positivos anaeróbicos, al Streptococcus, al Cryptostreptococcus. Y dentro de los bacilos gram negativos, que son muy comunes, a Prevotella. Coincide. Y así yo les podría poner más estudios. Esos los considero los mejores. Ahora, se ha hablado y se ha dicho que los microorganismos que originan las infecciones odontogénicas han cambiado. Se habla de bacterias monstruosas que destruyen la cara, que antes no sabían, que antes no se conocían, que antes no aparecían, que son bacterias más virulentas, que hay que tener cuidado, que estamos perdidos. Entonces, incluso los estudios más actuales hablan de que las infecciones de origen odontogénico están pobladas principalmente por bacterias anaeróbicas. Pues ahorita está tomando un papel muy importante las bacterias anaeróbicas en las infecciones odontogénicas. Ahora, ¿qué tanto es cierto, no? Porque todos dicen, no, aparecieron bacterias que son terribles, destruyen los tejidos y ya ningún antibiótico hace efecto contra ellas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay un artículo muy bueno, es de las clínicas de Norteamérica, publicado en 2003, donde ellos hacen un estudio de 2 décadas, estudian 20 años, y lo que hacen es que, bueno, dicen, vamos a estudiar qué tipos de microorganismos había en la década de los 80 y en la década de los 90, para ver si cambiaron, y también las pruebas de sensibilidad que ellos tenían, decir, bueno, cuáles son sensibles o cuáles ya cambiaron, etc. Se dieron cuenta que sí, pues efectivamente hay resistencia antibiótica, como se demostró, por ejemplo, en la época de los 90, que hay una resistencia mayor a los betalactámicos, a las penicilinas. Y, bueno, llegan a la conclusión de que es improbable que haya un cambio en el tipo de las bacterias causantes de las infecciones odontogénicas en los últimos 10 años, porque es un estudio comparativo. Entonces, ellos siguen encontrando los mismos streptococos, siguen encontrando los mismos anaerobios, Prevotella, bacteroides, porfiromonas, en los estudios. Lo que sí se dan cuenta es que los métodos de aislamiento y de cultivo han mejorado bastante, ¿sí? No son los mismos
métodos que se utilizaban hace 20 años. Entonces, se dan cuenta también que las clasificaciones de esas bacterias varían bastante. De hecho, si ustedes leen un artículo del 80, del 90, del 2000, se pueden dar cuenta, se pueden confundir. Y eso es porque empiezan a ver subclasificaciones de los microorganismos. Entonces ellos dicen, no, lo que sucede, las infecciones odontogénicas están causadas por los mismos organismos que hace 10 años, y en lo que ha habido un cambio es en los métodos que se utilizan para el aislamiento y para el cultivo de estas infecciones, ¿no? Para el cultivo de estos microorganismos, perdón. Hablemos de etiopatogenia. Entonces, lo que debemos saber es que las infecciones odontogénicas, en un principio, van a estar pobladas por estreptococos. Yo les acabo de mencionar cuáles son los microorganismos. Estos estreptococos después va a ser perpetuada o va a ser continuada esa infección odontogénica por anaerobios, igual los que les acabo de comentar. Ahora, los estreptococos, una de las características que tienen es que producen una enzima que se llama hialuronidasa. Esa enzima que se llama hialuronidasa es bien importante porque esta destruye el tejido conectivo. Y el tejido conectivo, la fascia que les acabo de mencionar, es tejido conectivo. Lo lisa, lo destruye, es como si fuera ácido. ¿Qué va a pasar? Estos estreptococos van a consumir el oxígeno local. Cuando se consumen el oxígeno local, reducen el pH. Una vez que la infección madura, la reserva de oxígeno local se consumen, ya vamos a encontrar principalmente una flora anaerobia. No digo que va a ser solamente anaerobia, pero hay una mayor predominancia. Y ahora, los anaerobios son capaces, la mayoría, son capaces de sintetizar penicilinasas. Y van a regresar el favor neutralizando a los antibióticos betalactámicos, a las penicilinas. O sea, es como, oh, bueno, me echaste la mano, bueno, entonces ahora yo te voy a echar la mano a ti. Entonces, los 3 primeros días predominan bacterias aeróbicas, facultativas, y posteriormente, en una etapa posterior, anaerobias. Muy bien. Ahora, para que quede claro nuevamente, ¿cuáles son las bacterias que se encuentran en los mismos? Bueno, entonces, ¿cuáles son las bacterias que se encuentran en una celulitis y un absceso? Bueno, vuelvo a comentar. Clínicas de Norteamérica, 2003, de Flynn, celulitis o absceso odontogénico, estreptococos, Milleri, que entran de los virulence, peptostreptococos, esos son aeróbicos, y esos son todos anaeróbicos, peptostreptococos, Prevotella, porfiromonas y Fusobacteria. Ahora bien, normalmente nosotros, en general, cuando hay una infección odontogénica, se mandan antibióticos de forma empírica. Hay medios de estudios de diagnóstico, como por ejemplo los cultivos y las pruebas de sensibilidad que yo les había comentado. Nos dicen qué tipo de microorganismos hay, por ejemplo, después de que tomamos la muestra, la punción por aspiración, nos dicen a qué antibióticos son sensibles. Ahora bien, la desventaja es que hay microorganismos que tardan muchísimo tiempo en crecer, o sea, pueden tardar de 7, 15 días, 18 días, y ustedes están de acuerdo que para ese entonces nuestro proceso infeccioso o ya resolvió o ya está más complicado. Entonces, es una de las ventajas. Entonces, les comenté antes cuáles son los microorganismos presentes, porque es precisamente en base a eso que nosotros enviamos una terapia que es empírica. Empírica porque no sabemos exactamente qué microorganismos se encuentran presentes, pero en base a todos los estudios que nos han dado, bueno, podemos presumir qué tipo de microorganismos hay. Actualmente ya existen métodos moleculares como el PCR, que es la reacción de polimerasa, para identificar patógenos. Lo que hacen es ver su contenido genético, que tiene una gran ventaja, y es lo más nuevo. Aquí podemos ver
qué tipo de bacterias hay en 1 o 2 días, 3 días. Es excelente, ¿no? Ahora, estos medios de diagnóstico no se encuentran disponibles en todos los centros hospitalarios, aparte de que son muy caros, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que se utiliza una terapia antibiótica empírica y aún se utilizan los medios de aislamiento y cultivo convencionales que sirven de mucho, ¿no? No quiere decir que ya se han dejado atrás. Ahora bien, muchos de nosotros mandamos antibióticos, se los comento porque lo sé, mandamos antibióticos para que no se vaya a infectar, ¿no? Por ejemplo, hacen una exodoncia mejor de un molar, no, pues para que no se infecte, le voy a mandar antibiótico. O si el paciente le dice, no, doctor, no me viene antibiótico, y les mando un antibiótico. O doctor, me duele mucho. ¿Le duele mucho? Le mando antibiótico. Entonces, no hay un consenso, y eso lo digo de forma general, para indicar una terapia antibiótica. Actualmente ya es más homogéneo. ¿Y eso por qué se ha dado? Precisamente porque se ha visto un aumento en la resistencia de las bacterias. Ahora, les muestro cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para el uso de antibióticos. Indicaciones terapéuticas. Inflamación que va más allá del proceso alveolar. Ya les había comentado. Una infección que va más allá del proceso alveolar, no se sabe qué va a pasar con ella. Pero es impredecible. Inflamación difusa, hablamos de una celulitis, fiebre mayor de 38 grados centígrados, involucro de espacios faciales que esté acompañado con un inmunocompromiso y la osteomielitis. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas cuestionables? Dolor severo. Doctor, me duele, tómate antibiótico, no se le quita. El paciente lo demande. Doctor, no me va a enviar antibiótico, mándeme antibiótico, si no se va a infectar. Paciente que desea posponer el tratamiento definitivo. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a eso? No, ¿sabe qué? Ahorita pues, no quiero, o me da miedo, o tengo una comida, o tengo una fiesta. Deme antibiótico, deme una receta y después vengo. O que el doctor también desee posponer el tratamiento definitivo. Las indicaciones terapéuticas falsas. Extracciones dentales múltiples con o sin patología periapical. Periodontitis leve, alveolitis y abscesos vestibulares menores. Y como sustituto al tratamiento definitivo. Esas son las indicaciones falsas. Aquí podremos entrar en discusión y por eso aquí el autor los pone como terapéuticas, cuestionables y falsas. Muchos coinciden en algunos puntos, en algunos no. Ahora bien, ¿cuáles son los antibióticos que deben utilizarse para el manejo de estas infecciones odontogénicas? Bueno, la Asociación Dental Americana, al ver el índice, el aumento en el índice de resistencia a los microorganismos, hizo un cuadro donde recomienda qué antibióticos utilizar. Y algunos, y aquí les vuelvo a comentar, algunos pueden estar de acuerdo y algunos otros no pueden estar de acuerdo, ¿no? Antibióticos de espectro reducido y la indicación. Penicilina B. ¿Hace cuánto no utilizamos penicilina B? O sea, la penicilina B ya nadie la utiliza. ¿Cierto o no? ¿O quién utiliza penicilina B aún? Creo que nadie. Metronidazol, solo para anarios obligados. ¿Quién utiliza metronidazol para sus infecciones odontogénicas? Que levante la mano, por favor. Bueno, 1, 2, 3. No, sí es más, un poquito más frecuente. Clindamicina, por favor.
¿Quién utiliza clindamicina actualmente para el tratamiento de sus infecciones? Es mayor, ¿no? Cuando habla de antibióticos de espectro reducido, normalmente la Asociación Dental Americana los recomienda para infecciones que no son severas. Cuando habla de antibióticos de amplio espectro, los recomienda para infecciones que ya son severas. ¿Qué es lo que recomienda? Amoxicilina. ¿Quién manda amoxicilina para sus infecciones odontogénicas? Veo que más o menos es similar con la clindamicina, por lo que puedo darme cuenta. Amoxicilina y clavulanato. ¿Quién lo manda? Muy bien, bien. La cefalexina y la cefadrina son cefalosporinas de primera generación. ¿Quién las sigue enviando? ¿O quién las envía más bien? ¿Alguien? No, parece no. La citromicina. Y de hecho, yo he encontrado mucha publicidad de acitromicina para sus infecciones odontogénicas. ¿Y la doxiciclina? ¿O que la hayan utilizado alguna vez? Sí, creo que alguna vez sí la han utilizado. Muy bien. Eso es lo que recomienda la Asociación Dental Americana. Y lo recomienda porque dijo, se están encontrando que las bacterias están siendo resistentes a microorganismos. Basta. Hay que homogeneizarlos y hay que enviar eso, ¿no? Y eso es lo que recomienda la Asociación Dental Americana. Aquí les muestro un algoritmo del uso de los antibióticos en cirugía oral y maxilofacial, también es de FIN, es del 2007. Y él también dice, bueno, podemos enviar antibióticos para infecciones que no son complicadas y antibióticos para las que sí son complicadas. ¿Y qué recomienda? Ante una infección orofacial, la infección se puede tratar de forma ambulatoria. Eso quiere decir que es un tratamiento que se le puede dar, se puede ir a su casa, el paciente puede hacer sus cosas diarias y el paciente hospitalizado. Eso quiere decir el paciente que tiene que estar ingresado. Bueno, para la terapia ambulatoria recomienda penicilina como antibiótico de primera elección. Coincide con la Asociación Dental Americana. De segunda elección, clindamicina. Tercera, citromicina. Y la cuarta, moxifloxacina, que es una fluoroquinolona de quinta generación. Y para los pacientes hospitalizados, recomienda ampicilina, no sola, más sulbactam, clindamicina y tercera, cuarta generación de fluoroquinolonas. ¿No? Que vean, se parecen. Y tengo aquí otro estudio que es de la guía Sanford de terapia antimicrobiana del 2010. Veamos. Ellos dicen, ante una infección odontogénica podemos trabajarlo de forma ambulatoria y podemos trabajarlo de forma hospitalaria, ¿no? Y voy a repetir, depende de la severidad de la infección. En la ambulatoria, de primera elección, recomienda amoxicilina. Segunda, clindamicina. Tercera, acitromicina. Y cuarta, moxifloxacina. Coincide, ¿no? Está coincidiendo. Son estudios recientes. Y en hospitalizado, ampicilina más sulbactam, clindamicina, ampicilina más metronidazol, ceftriaxona, moxifloxacino, vancomicina más metronidazol o vancomicina más moxifloxacino. Bueno, vamos a dejar la sesión. Se cumplió la hora y el día de mañana continuamos con la otra parte, que continuamos con la terapia antimicrobiana y con el tratamiento de las infecciones odontogénicas. Muchas gracias.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Otra vez bienvenidos el día de hoy jueves. Y no quería yo pasar el día sin saludarlos, seguirles agradeciendo su presencia y a la vez también invitarlos a que recorran nuestra facultad, como les decía yo el día de ayer, a recordar viejos tiempos. Y el día entre hoy y mañana les vamos a pasar una encuesta para que nos hagan favor de llenarla. Y tiene dos fines principales. El primero es tener conocimiento de que ustedes estuvieron acá con nosotros. Los datos que se les piden es para seguir en comunicación con ustedes y también su valiosa colaboración para que nos contesten algunas de las preguntas que se les van a hacer ahí. Son muy importantes para nosotros como institución, porque de ahí también partimos y evaluamos nuestro programa de estudios. Y en educación continua, que por cierto quiero felicitar a la doctora Janet Carrillo Arellano, que es la responsable de educación continua en nuestra facultad y que se ha encargado de la organización de este encuentro de egresados, porque pues aparte que está la organización y la afluencia de cirujanos dentistas, estomatólogos, es que algunos se enojan todavía de que no, es que yo no soy estomatólogo. Bueno, todos somos de la misma disciplina, ¿verdad? Odontólogos, cirujanos dentistas, estomatólogos, y está saliendo muy bien, ¿sí? Entonces yo quiero públicamente también a todo su equipo de colaboradores. No quisiera yo nombrar a algunos y dejar y cometer la ingratitud de omitir algún nombre. Entonces todos están identificados porque nos atienden bien, nos tratan bien y cualquier duda nos las contestan. Entonces, Janet, muchas gracias por la colaboración donde quiera que estés. Y no es porque se haya muerto, no, pero es que anda muy atareada. Acá le tenemos que hacer de todo, desde choferes hasta anfitriones, pasando por acomodadores y por todas nuestras obligaciones que tenemos. Pero para muchos también, a la doctora Janet no la conocen, entonces se los voy a presentar. La doctora Janet Carrillo Arellano, que a partir de diciembre se hizo cargo de educación continua. Es una persona, una profesional, antes que nada, muy responsable, ¿verdad? Y muy comprometida con nuestra facultad. Gracias, Janet. Entonces les decía yo que ya nada, para no aburrirlos, la encuesta es muy importante para nosotros, les pedimos que nos las contesten. Aparte, el comentario de ayer del señor rector fue que estaba muy conmovido porque pocas reuniones de exalumnos hay como la nuestra. Entonces, pues se los paso al costo, lo contento que se fue, y pues ustedes lo oyeron en sus palabras, que es muy emotivas. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos por acá.